Quiero comenzar diciéndoles que pues sabemos que vivimos en un mundo lleno de maldad. Hemos sido y seguiremos siendo tentados a caer en la maldad, en la injusticia y en la desobediencia, en la desobediencia. Como ya sabemos, siempre lo hemos sabido, que hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así como existe el bien, existe también el mal. Hoy Dios quiere hablarnos del fin que tendrá la gente mala y los beneficios que tendrá los beneficios de los que nos mantenemos en el camino de la justicia. Son dos cosas opuestas. Para los que anotan, el título de hoy es El final de los malos o El fin de los malos. Y vamos a tomar como base, hermanos, todo el Salmo 37. Así es de que me tienen paciencia, vamos a leer bastante el día de hoy. Pero para comenzar, como versículos bases, para comenzar solo les voy a leer el versículo 1 al 3. Salmo 37, versículo 1 al 3. Que dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba seca serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Vamos a dar gracias. Padre, gracias en esta tarde una vez más por la oportunidad de estar aquí. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Danos de tu gracia y de tu favor, Señor, para poder hacer lo que tú quieres que hacemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Creo, hermanos, que todos sabemos que en el mundo hay mucha gente mala. Y quizás todos nos hemos preguntado en alguna ocasión, yo me he preguntado, ¿por qué a la gente que hace maldad prospera? ¿O por qué la gente que hace maldad prospera? ¿Por qué? Antes de convertirme, mi esposa me decía que entregara mi vida al Señor. Ella me hablaba del Evangelio y me decía que para que tuviera paz, para que me fuera bien. Yo no recuerdo si le decía a ella o simplemente lo pensaba, pero como yo miraba a los borrachos, a los maldicientes, a los infieles, a toda esa gente que les iba bien, pues yo decía, entonces no tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para que me vaya bien. Creo que eso no es cierto. Era lo que yo pensaba. Y es que, hermanos, es una realidad. A simple vista pareciera que la gente malvada prospera, que nada malo les pasa y simplemente, aparentemente, les va bien. Ellos se la creen porque ellos no tienen temor de Dios. Ellos dicen, el que no tranza no avanza, porque no tienen temor de Dios. Y sí, hermanos, sí avanzan, muchas veces prosperan, pero eso es hasta que la vida les pasa la factura, o más bien podemos decir hasta que Dios les pasa la factura. Y créanme, hermanos, que nadie quisiera estar ahí en esa situación. Por eso nunca, hermanos, pero nunca debemos tener envidia de ellos. Hay algunos que se creen buenos, pero son malos en realidad. Y con el tiempo la gente los va conociendo y se apartan de ellos y al final terminan solos porque nadie quiere estar con ellos. Aquí hay algo, hermanos, en lo cual yo quisiera que tengamos mucho cuidado, porque no podemos desviarnos o nos podemos desviar y confundir, porque no podemos hacernos muy religiosos como los fariseos. Si ustedes recuerdan, a los cuales Jesús les dijo en una ocasión, les dijo que
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y también les dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es bien interesante, hermanos. Estos versículos están súper interesantes. Yo se los voy a leer en otra versión, en la palabra de Dios para todos. Mateo 9, 12 al 13. Voy a estar leyendo diferentes versiones, por si acaso no coincidimos en lo que estamos leyendo. Dice Mateo 9, 12 al 13, Jesús los oyó y les dijo. ¿Y qué fue lo que Jesús oyó, hermanos? Que los fariseos lo estaban cuestionando, lo estaban, pues sí, lo estaban como juzgando porque se sentó a la mesa a comer con publicanos y pecadores. Entonces él dice esto, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, dice Jesús, sino a los pecadores. ¿Saben que necesitamos pedir la guianza y la dirección de Dios para no equivocarnos, para no desviarnos, hermanos? Que sea su Santo Espíritu mostrándonos el camino para irnos por el camino que debemos de ir. Yo tengo muy presente que cuando yo era del mundo, pues nunca tuve el dinero para comprarme todo lo que yo quería, y hasta la fecha no lo tengo. Creo que ahora tengo menos, pero ahora las cosas son diferentes y gloria a Dios. Yo buscaba a esa gente, hermanos. Yo quería estar con ellos. Yo quería estar con ellos. ¿Por qué quería estar con ellos? Pues porque les iba bien y allí había abundancia de todo: carne asada, cerveza a llenar, y yo pues feliz como una lombriz con ellos. Yo los buscaba. Hermanos, hasta que vine al conocimiento de la verdad, hasta que Dios me mostró el fin de ellos. Dice el Salmo 73, 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, en la iglesia, comprendí el final de ellos. Hasta que no vine al conocimiento de la verdad, me di cuenta del fin de ellos. El Salmo 36, 12 nos comienza a hablar del fin que tendrán estos malvados. Dice, fíjense en los malvados, han rodado por el suelo y no volverán a levantarse. Porque no tienen de dónde agarrarse. No tienen de dónde agarrarse y su destino ya está preparado para ellos. Mas sin embargo, nuestro salmo base en el versículo 24 habla de los justos y dice que no quedaremos derribados porque el Señor sostendrá nuestra mano. Mas sin embargo, para ellos, los justos son los débiles. Y no prosperan y les va mal precisamente por ser honestos, por hacer las cosas bien. Ese es el pensamiento de ellos, hermanos. Y tal vez es el pensamiento que teníamos antes nosotros. Pero como dije, hoy Dios nos quiere hablar y decirnos que el ser justo delante de Él nos trae mayores y eternos beneficios. El fin de los malvados ya está destinado, hermanos. Y lo digo sin rodeos porque es la realidad y la palabra de Dios lo afirma. El triste fin de ellos es el lago de fuego. Yo creo que con esto pudiéramos cerrar la enseñanza de hoy, porque ese es el mensaje, el fin de los malvados. Pero no se emocionen todavía. Este tema es para la iglesia de Cristo,
porque tristemente hay gente mala dentro de la iglesia. Yo no quiero desanimar a nadie, pero es mejor saber a desconocerlo, a ignorarlo. A mí me hubiera gustado que al principio, cuando yo comencé, alguien me hubiera dicho esto, porque creo que después duele más cuando lo vives. Conocí no uno ni dos, por los cuales yo me hubiera atrevido a meter las manos al fuego y me equivoqué. Sabemos que allá afuera pues es normal, es común, pero el hecho de que exista dentro de la iglesia, hermanos, es, por decirlo de una manera, increíble. Es increíble que existan dentro de la iglesia. No se puede creer. No se puede creer que dentro de la iglesia, adentro de la casa de Dios, exista esta gente, estos malvados. Por eso el nombre de Dios es blasfemado, por esa gente que está en las iglesias, por esa gente que se llama cristiano y andan haciendo obras malas, andan haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Voy a estar usando la palabra malvados porque las diferentes versiones usan mucho esa palabra. Entonces, dice que no se puede creer que dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, existan personas malvadas, porque eso es lo contrario, hermanos, lo contrario de lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que seamos humildes y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Les decía ahorita que no seamos como los fariseos, los cuales evitaban estar con pecadores y con enfermos, con los que tenían discapacidades físicas, porque los consideraban impuros y que su situación era un castigo divino. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 5, 9 al 11. 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice el apóstol Pablo, en la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidad sexual, ni de los ávaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograr esto, dice el apóstol Pablo, tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Lo que yo les digo, dice el apóstol Pablo, es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo. Dices que no más. Con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo practique el pecado sexual, robe, adore ídolos, o que sea borracho o estafador, ni siquiera, dice, se junten a comer con ellos. Aquí está esa línea delgadita de las cuales yo les digo, nosotros somos llamados a rechazar el pecado, 100%, mas no al pecador. Más bien somos enviados a hacer luz en las tinieblas. Dice Santiago 5:20, Santiago 5:20, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, quiero que sepan esto, quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Ese es el trabajo que tenemos. También, si ustedes se fijan, el apóstol Pablo nos advierte más de los que se dicen ser hermanos en Cristo, pero que practican el pecado, que de la gente que es abiertamente del mundo.
Dice, les digo que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo practique el pecado. Yo quiero llevarlos a la parábola del trigo y la cizaña, pero antes me gustaría que recordáramos la parábola del sembrador, que está un poquito antes, que también está relacionado a la semilla. En esta parábola del sembrador, Jesús nos habla, nos enseña que hay 4 tipos de tierra, 4 tipos de terreno donde se siembra la palabra de Dios. Dice que donde uno es la que cayó en el camino, la que cayó entre pedregales, la que cayó entre espinos y la que cayó en buena tierra. En esta parábola del sembrador, el sembrador sembró buena semilla, hermanos, en todos los terrenos. Era la misma semilla. La semilla es buena. El problema es el terreno. Y cada uno de nosotros somos los responsables del tipo de terreno que somos, de cómo lo preparamos, de cómo lo trabajamos para poder dar buenos frutos. Creo que ya conocemos esta parábola, hermanos, y como tengo mucho, nos vamos a ir solamente al significado. En Mateo 13, 18 al 23 está el significado de esta parábola del sembrador. Mateo 13, 18 al 23, se los leo en la traducción lenguaje actual. Dice, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino, o sea, en la otra versión es el sembrador. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Como ya sabemos, el objetivo principal del enemigo es y será siempre destruir todo lo que venga de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, todo. Dice, estos son las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente con alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Creo que este ha sido, hermanos, uno de los principales problemas en el mundo entero. A muchos se les ha predicado el Evangelio y lo han recibido con gusto. Y se sienten atraídos por el mensaje. Pero cualquier problemita los aparta de Dios. Los desvía. A muchos de nosotros, si usted recuerda, no sé si ustedes, pero a mí me dijeron, no te creo. ¿A poco te convenció esa gente? No me digas que eres aleluya. Dije, esa gente está loca. Pues sí, hermanos, y en eso tenían razón. Estamos locos. Definitivamente estamos locos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que como la sabiduría humana no fue suficiente para que la humanidad conociera a Dios, dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Así que estamos locos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Y eso está en 1 Corintios 1:21, si gusta leerlo después. Esto, hermanos, fue un método contrario completamente a lo que es la lógica terrenal. La predicación, por eso dicen, por la locura de la predicación. Decíamos que muchos no soportan la presión de la gente y vuelven a donde estaban, vuelven al mundo. Luego dice, están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Wow. Y muchas veces a costa de los fieles.
Estos hermanos son los que tienen el corazón endurecido y solo piensan en las cosas que les satisfacen los deseos de su carne, como la fama, el poder, el ser reconocidos y aplaudidos. Desafortunadamente, estos son los que ya están en las iglesias y están tomando forma de cizaña, o ya la tienen. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra, estas representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian su vida y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 70 y hasta con 30 semillas. Hermano, pues toma mucha agua de vida para que tu terreno se emblandezca y sea buena tierra y puedas producir mucho fruto. Jesús le dijo a la samaritana: el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. En esta parábola, hermanos, podemos ver la lucha entre el bien y el mal y cómo el enemigo quiere sacar la semilla que Dios ha sembrado en las personas para que no produzcan frutos. Pero también vemos, hermanos, que en cada uno de nosotros se siembra tanto la buena semilla como la mala semilla. ¿A cuál de las dos vamos a dejar crecer? Vamos a ir a la parábola del trigo y la cizaña, pero quiero llevarlos, o quiero que vayamos con el pensamiento de lo que dijo Jesús en Juan 10:10, cuando dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el mensaje siempre, hermanos. El bien y el mal. Uno vino para destruir y matar, y otro vino para dar vida. Y esto es algo que todos debemos de recordar en todo tiempo, sabiendo que existe lo que les estoy diciendo, el bien, y que también existe el mal, y que no hay ninguna comunión entre una cosa y otra. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el bien y el mal. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Estamos, hermanos, en una batalla todos los días contra el enemigo. Así que cuando el enemigo quiera sembrar su cizaña, su semilla de cizaña en tu terreno, pues deséchalo, destiérrala, quémala esa semilla. Decíamos que no hay comunión entre una cosa y otra. Comunión habla de asociación, compañerismo, compartir las mismas creencias, tener los mismos propósitos y en este caso, pues también estar unidos en el amor de Cristo. Así que a veces estamos donde hay gente, hermanos, pecadora, gente malvada, pero no tenemos comunión con ellos. Vamos y le predicamos a la gente, pero no tenemos comunión con ellos, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Como creyentes, sí somos llamados a tener comunión los unos con los otros, y cuando un creyente, alguien se convierte, entonces tenemos comunión con él y lo tomamos como familia. Ahora, si alguien tiene comunión con gente del mundo, ¿qué podemos hacer? Orar por ellos, hermanos. Orar por ellos. Que Dios tenga misericordia y que ellos puedan entenderlo. Ahora sí vamos a la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, si me acompañan. Mateo 13, 24, creo que termina hasta el 30. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se marchó, se fue. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues lo mismo que estamos diciendo, la batalla entre el enemigo, la batalla entre el bien y el mal.
Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mis hermanos, esta es palabra de Dios y son hermosas promesas para nosotros los cristianos, para los que estamos en Cristo. Y el primer llamado, ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? ¿A dónde vamos? ¿Al granero del Señor o al manojo que se va a quemar en el lago de fuego? Depende de nosotros, hermanos. En esta parábola Jesús nos enseña que el bien y el mal conviven en el mundo o que están juntos hasta el juicio final. Tanto los buenos como los malos estamos en el mundo. Sabemos, nosotros conocemos la diferencia. Ellos están en el mundo y son del mundo. Pero Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos una patria celestial, hermanos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos y vamos de pasada en esta tierra. Nuestra patria está en los cielos, mientras el destino de ellos es el lago de fuego. Imagínense si vale la pena andar en los caminos del Señor. Lo que Jesús dijo es que la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles, los cuales tendrán el trabajo de separar los buenos de los malos. Y la Biblia es muy explícita en esta área, hermanos. Jesús también dijo en Mateo 25:32, dijo, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Es por eso que debemos sacrificarnos, hermanos, esforzarnos cada día a menguar los deseos de la carne, al pecado, al mundo. No es nomás de vivir así, no es fácil, hermanos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que hacer nuestra parte. A todo lo que nos aparte de Dios. Es Jesús quien siembra a los hijos del reino, que es el trigo, mientras Satanás siembra a los suyos, que son la cizaña. Y Dios permite que crezcan juntos los unos con los otros. Y dice, no los arranca para no dañar a los justos, dejando la separación final a los ángeles. Ellos son los que separarán el trigo de la cizaña y no nosotros. A mí me gustan mucho las plantas, hermanos. He trabajado con ellas. Cuando yo siembro semillas, ya sea de vegetales, de flores o de lo que sea, cuando viene el calor y comienzan a brotar, a nacer, no sale solamente lo que sembré, sale un montón de plantitas. Y no puedo darme cuenta cuál es lo que sembré y cuál es la hierba que nació sola. Es muy difícil. Cuando son pequeñas no se ve la diferencia. Es como cuando somos pequeños, todos nos miramos inofensivos, nos miramos tiernos, pero luego crecemos y pues no. Entonces, tengo que dejar que crezcan juntas las plantitas, y cuando crecen solitas se van dando a conocer cada uno lo que es. Solitas. Conforme van creciendo, se va notando más y más cada vez la diferencia entre lo que se sembró y lo que nació solo, entre lo bueno y lo malo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús.
Y cuando tú identificas la diferencia de lo que sembraste y de lo que no sembraste, quieres sacar la hierba. Pero a lo mejor ustedes lo han vivido. Al momento de jalar la hierba, también puedes sacar o dañar lo que plantaste. Porque están juntas, hermanos, sus raíces están entrelazadas unas con otras. Entonces, al momento de sacar una, como les digo, puedes dañar o maltratar a la otra. Así estamos en el mundo, hermanos. Estamos todos juntos. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar tu despensa, cuando tú vas a comprar lo que necesitas para la semana, pues no dices voy a ir a la tienda de Dios o a la tienda de los cristianos. Ahí vamos, andamos todos revueltos. ¿Quién no tiene familiares que no son cristianos? Y convivimos con ellos, los amamos. Y aunque nos duela, se puede decir que algunos, tal vez no los nuestros, pero algunos pueden ser cizaña. Y si Dios arranca la cizaña, va a lastimar también al trigo. Es fuerte, hermanos, pero es real. Ahora, como trigo tenemos la misión de atraer a la cizaña para que se convierta en trigo. Tenemos ese trabajo. Sembrarle la buena semilla. Pero también existe, hermanos, el peligro, la posibilidad que el trigo se convierta en cizaña, y ahí hay otro peligro. Lo hemos visto, cuánta gente de la iglesia se fue al mundo. Mire lo que dijo Asaf, el autor del Salmo 73. Salmo 73, versículos 2 y 3. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Salmo 73, versículo 2 al 3. Dice: yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia al ver los arrogantes que tenían éxito y los perversos se enriquecían. Como dije al principio, hermanos, somos tentados a desviarnos. Por poquito, dice, y me convencen de unirme a su mundo de maldad. Y es que vemos que les va bien, engañan, manipulan a los creyentes y aparentemente nada les pasa. Inclusive son bien vistos en las iglesias, especialmente por los que apenas los están conociendo. Pero eso no es para siempre. Acuérdense que por nuestros frutos nos conocerán. No le echemos la culpa a nadie, hermanos. Son nuestros frutos, son nuestras obras lo que nos delatan. El pastor siempre ha dicho, si tú estás haciendo las cosas bien, esto no es para ti. Es el pecado el que incomoda a las personas. Hermanos, es una realidad. Tal vez no en todos, pero en algunos, cuando consideramos la prosperidad de los malos, nuestro corazón como que comienza a desanimarse, nuestro corazón como que comienza a hacerse preguntas. Y he aquí la importancia de conocer la palabra de Dios, la cual nos dice: considera mejor los beneficios de los justos y la bondad de Dios para con ellos. Proverbios 12:7 en la Nueva Traducción Viviente dice: los perversos mueren y no dejan rastro, mientras la familia de los justos permanece firme. Debemos de estar firmes. A Dios no se le pasa nada, hermanos, pero en nuestra humanidad, en nuestra carne, nos enfocamos en lo que nuestros ojos ven. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? ¿O por qué Dios lo permite? ¿Acaso es así como debe de ser? ¿Me porto bien y me va mal?
Mas el que hace maldad y miente prospera y le va bien. Son preguntas que nos hacemos. Y es ahí cuando viene, como les digo, la importancia de lo que te has llenado, de lo que te has alimentado. Cuando de lo que nos hemos alimentado es la palabra de Dios, nuestra mentalidad cambia. Y el enemigo no nos agarra desprevenidos. Y aquí vamos a comenzar el recuento del Salmo 37. Vamos a darle una pasadita rápido porque pues para irnos enfocando al final, pero todavía me falta mucho. La palabra de Dios, hermanos, nos da esperanza, nos da fortaleza y nos aconseja. El versículo 1 del Salmo que tenemos como base, versículo 1 del Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dios nos hace un llamado el día de hoy a no permitir que el enojo, la indignación y la preocupación del aparente éxito de estos impíos que nadie puede tocar nos desenfoque, nos desvíe de la confianza que tenemos en el poder y la soberanía de Dios. No debemos de perder de vista que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Amén. Y no poner nuestra mirada en ellos, hermanos. No poner nuestra mirada en ellos. Enojarnos es normal. El enojo es algo que Dios ha puesto en nosotros. Nos molesta la injusticia, nos molesta, nos da indignación la maldad. Y que los malos aparentemente se salgan con la suya. Pero lo que Dios quiere es que no perdamos de vista su justicia. Él todo lo mira y pagará a cada uno conforme a sus obras. Él es bueno y justo en todo tiempo. El versículo 2 dice: porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esto nos habla de tiempos, hermanos. Dios nos muestra que todo tiene su tiempo, y por medio de las estaciones del año podemos ver cómo Dios trabaja en este mundo. Él tiene un plan y un tiempo perfecto para todo. Miren, en la primavera son días largos. Las temperaturas suben, aumentan, brotan flores y hojas nuevas a los árboles. En el verano, días más largos y calurosos, mayor cantidad solar, vegetación en pleno crecimiento. En el otoño, días más cortos, las temperaturas comienzan a descender y las hojas caen de los árboles, cambian de color y caen. En el invierno, días aún más cortos todavía y fríos, menos luz solar, muchos árboles están sin hojas y es tiempo de nieve y de congelación. Es Dios quien tiene el control de las estaciones del año, hermanos. Dice que no cae una hoja sin que Él se dé cuenta. Y así como Dios está en control de las estaciones del año, también está en control de cada etapa de nuestra vida. Él está en control de cada etapa de nuestra vida. Él nos comenzó a cuidar. Él tiene cuidado de nosotros desde que nos comenzó a formar en el vientre de nuestras madres. Así es. Gracias. Y hasta el día de hoy no nos ha abandonado, gracias a Él. Nos abandonó. Todo nace, hermanos, y se levanta, pero todo pasa. Solo Dios y su palabra permanecen para siempre. Él está en control y los malos, hermanos, están solamente en una transición. Ellos son como un campo verde que de un día para otro se marchita. Algo que está verde y lleno de vida, pronto se marchita y desaparece. Esos son los malos. Miren, el Salmo 1 describe esto de lo cual que estamos hablando ahorita. Lo describe perfectamente. Salmo 1, versículo 3 al 5.
que este salmo lo conocemos o lo conocen todos. Salmo 1, 3 al 5. Primero dice esto de los justos. Dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera, y todo lo que hace prospera. Y luego dice, no así los malos. No así los malos, que como el tamo que arrebata el viento, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, lo que está diciendo es que no serán perdonados el día del juicio. ¿A qué nos exhorta este mensaje, hermanos? A no ser impacientes, a no permitir que la ira, la indignación nos lleve a desenfocarnos de las bondades y de las misericordias de Dios. Y que caigamos en el error. El versículo 3 al 13, para ir avanzando, porque ya voy casi en la mitad. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, Él hará. Exhibirá tu justicia como una luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Ahí está otro punto, espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos, dice, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, dice, no existirán los malos, observarás su lugar y no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también Él espera, hermanos, ese día para pagarle a cada uno conforme a sus obras. El Señor se reirá de él, dice, porque ve que viene su día, como diciendo, espérame tantito para pagarte, para dártelo conforme a tus obras. El Señor está esperando que entre el número de los que han de ser salvos para pagarles a cada uno conforme a sus obras. Nuestra confianza, hermanos, debe estar en Dios. Debemos de hacer el bien en este mundo y ser fieles donde Dios nos ponga. Deleitarnos y entregarnos completamente a Él. Él concederá los deseos, las peticiones de nuestro corazón. Y Él exhibirá nuestra justicia, dice, como una luz que no se puede esconder si esperamos en Él. La palabra de Dios dice que no actuemos con violencia. Aunque a veces en nuestra carne desearíamos poder abofetear, cachetear a los malos. Es la carne. Para que entren en razón y dejen de hacer el mal. Esto nos impacienta, hermanos, ver personas con toda una vida en la iglesia. Han escuchado miles de predicaciones y no cambian. Pero eso es algo que debemos dejárselo a Dios
al que juzga con justo juicio. Él hará, dice la palabra. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él dice, mía es la venganza. Nosotros podemos y debemos defender a los más débiles, pero sin ira, sin contienda, sin violencia. Pues estaríamos pagando mal con mal, como lo hacen ellos. Estaríamos actuando como ellos actúan, y eso no es sano, ni tampoco le agrada a Dios, ni tampoco es la voluntad de Dios. Somos llamados, hermanos, a refrenar nuestro enojo y a confiar en el Señor. Nosotros recibiremos la tierra prometida, disfrutaremos de una abundante prosperidad que nunca termina. A veces mejor me paso. Nuestra prosperidad, hermanos, no es temporal y pasajera. Pero debemos de abandonar la ira, el enojo, porque esto nos conduce al mal. Decía el versículo que maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los malvados buscan solo hacer el mal, oprimir a los débiles, a los más vulnerables, a los que están desprotegidos, y a los que hacen el bien, a los que quieren hacer el bien. Dice, crujen sus dientes. Esto significa que buscan hacer sufrir, dañar y destruir a los que hacen el bien. Si recordamos, antes de que apedrearan a Esteban, dice el libro de los Hechos que crujían sus dientes contra él, porque él era justo y les dijo sus verdades. Pero como leímos, el Señor se reirá de ellos. Él conoce quiénes son y también conoce el fin que tendrán. Avanzamos. Del 14 al 15 dice, los impíos desenvainan espada y entensan sus arcos para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos, para matar a los de recto proceder. Pero mire lo que dice, su espada entrará en sus mismos corazones y su arco será quebrado. Ellos te atacan, pero se harán daño a sí mismos. Con su boca te calumnian, te maldicen y te acusan, pero de tanto que hablan, ellos mismos se están hiriendo y se están dando a conocer. Así que cuando hablen de ti, déjalos, solos se están dañando. Y la flecha que te lancen a ti entrará en sus corazones. 16 al 21 dice que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y le hará y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se dispersan como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Dios quiere llevarnos, hermanos, a reflexionar que aunque nos dé poco en lo material, es mucho mejor siendo justos y pobres que una vida llena de lujos y de riquezas, pero malvados e injustos. Aunque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo.
mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darle a que agrada a Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. No esperemos ayuda de los ricos ni de los malvados, pues es Dios que nos sostiene. Nuestra dependencia está en Él. Como digo, los malvados son como un campo que se quema, como grasa que se consume en el fuego y desaparecen como el humo. Mas los justos son instrumentos de la bondad de Dios en este mundo caído. Y serán considerados justos por Dios al tener misericordia de los demás. Otra cosa, tenemos que ser misericordiosos con los demás. Descansemos pues en el Señor, Él tendrá cuidado de nosotros. Ya voy en el versículo 22 y 24. Dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él prueba su camino. Cuando el hombre cayera, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Señor nos llama benditos y somos sus herederos. Qué precioso. Y Él nos observa y ve si estamos siendo obedientes a su palabra. Tenemos que mantenernos siendo obedientes a su palabra, pues es por medio de ella que son ordenados nuestros pasos. Dice el Salmo 19 que lámpara a mis pies es tu palabra. Cuando al Señor le agrada nuestra vida, cuando andamos conforme a su voluntad, Él nos guía para que no caigamos. Y si tropezamos, hermanos, y caemos, Él nos levanta y nos dice, sigue adelante, hijo mío. El 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El 27 al 29 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán siempre sobre ella. Saben que mi esposa y yo a veces nos ponemos a meditar, a platicar de nuestra niñez, de nuestra juventud, y cómo a pesar de no conocer nada de Dios, lo único que sabíamos es que estaba en el cielo y que los domingos teníamos que pasar a misa para que nuestros padres no se enojaran. Dios nos cuidó, hermanos, Dios nos protegió y gracias a Él hemos llegado a la vejez. Gracias a Dios hemos llegado a la vejez. Y nos sigue cuidando, hermanos, y nos sigue bendiciendo. Ha cuidado de nuestra descendencia también. Y aún nos ha permitido de ser de bendición a otros. Tal vez no para todos, porque como dicen por ahí, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero el Señor nos ha bendecido y hemos podido también nosotros hacer algo para alguien más. Y todo por la gracia del Señor. Pues sí, hermanos, Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno. Él no cambia. Él es el mismo. Ayer, hoy, mañana y siempre sigue siendo el mismo, hermanos. Y sus promesas de hace más de 2000 años siguen siendo las mismas promesas del día de hoy. En el versículo 27 está bien interesante. Ahí nos da prácticamente la clave. Dice así: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Qué más claro queremos? Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, y para siempre serán guardados, mas la descendencia de los malvados será destruida.
Que Dios nos guarde, hermanos, de crear una descendencia malvada. Una y otra vez nos recuerda Dios de la recompensa de los justos y el fin que tendrán los malos. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez. Del 30 al 31 habla de la boca del justo. Otra cosa que tenemos que tener cuidado. Nuestras palabras deben de ser de bendición, de bendecir a otros, hablar la verdad y ser justos. Otra cosa, si la palabra de Dios está en nosotros, en nuestro corazón, debemos admitir cuando nos equivocamos. Siendo humildes y reconociendo que hemos sido injustos en ocasiones, arrepintámonos y pidamos perdón. Si hemos fallado, si hemos ofendido, muchos no conocen lo que es pedir perdón. Porque hay personas que según ellos nunca se equivocan. La verdad, ¿quién quiere estar con ellos? 32 al 33 dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Acecha el impío al justo, procura matarlo. Tremendos. ¿Cuántos no hemos escuchado, hermanos, de la boca de los malvados hablar mentiras, difamaciones, manipulan y aún hasta maldicen? Mas el Señor nos librará de sus manos y no seremos condenados cuando ellos nos acusen, cuando ellos nos juzguen con sus mentiras. Es muy triste cuando alguien levanta falsos contra ti. Tengamos cuidado de nunca levantar falsos contra alguien. El 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Dios nos alienta y nos dice: espera en mí y lo verás. Todos conocemos la historia de José el soñador. Él fue maltratado por sus hermanos, lanzado a una cisterna y vendido como esclavo, calumniado, encarcelado injustamente. Pero él supo esperar en Dios. Y Dios lo bendijo grandemente y él fue de bendición para mucha gente. Conocemos la historia. Si alguien está tratando de hacerte daño, Dios te dice: espera, mientras que el impío está acechando, buscando hacerte daño. Espera. Es como ese león rugiente buscando y escuchando, acechando a su presa para hacerle daño. Pero Dios te dice: yo estoy contigo, no lo dejaré para siempre. Dios pondrá un fin, hermanos. Esto no es para siempre, hay que confiar en Él. 35 al 40. Dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fuerza en el tiempo de la angustia.
Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Lo que dijimos ahorita, esperar en Dios, hermanos. Es bien importante esperar en Dios. La clave está también en esperar humilde y pacientemente en Dios, quien nunca pierde el control. ¿Cuántos altivos, orgullosos, gente con poder y riqueza hemos visto a través de esta vida? Gente que en un tiempo fue humilde y al dárseles poder, una posesión, se enaltecieron y se han vuelto impíos, malvados, buscando más y más para ellos. He aquí dice la palabra que serán desvanecidos, que rodarán por el suelo y no se volverán a levantar. No dura mucho, hermanos, el gozo del impío. En estos tiempos hemos visto cómo se ha levantado una ola de maldad contra mucha gente inocente en este mundo. Pues hay gente malvada y gente justa, lamentablemente, como dice el dicho, justos por pecadores. La maldad en contra de los más débiles, de los vulnerables, y así también en las iglesias hay gente malvada y gente justa. Así como crece en los campos la cizaña con el trigo. No te sorprendas al ver gente mala dentro de la iglesia, que solo te están acechando, buscando cómo hacer mal, y utilizan las armas de su padre, el diablo, para desanimarte. Y si ponemos nuestra mirada en ellos, hermanos, nos vamos a desanimar, nos vamos a desanimar y vamos a tomar malas decisiones. Nunca pongamos la mirada en ellos. Pongamos mejor nuestra mirada en Dios y en sus promesas, las cuales nos ofrecen algo mucho más valioso que cualquier cosa que nos ofrece el mundo. Él nos ha mostrado a través de este salmo el fin de todos estos malos. Y quiero que sepan, hermanos, que mientras le sirvamos a Dios, siempre se van a levantar malvados para impedir que lo hagas con gozo. Pero Dios es nuestra fortaleza en los tiempos de angustia. Él nos ayudará, nos salvará, nos librará de esta gente malvada y tendrá cuidado de los que esperamos en Él. Algunos, cuando se encuentran en una situación, toman el camino fácil para salir del problema, pero ese camino los puede llevar a la perdición. Nunca tomar el camino fácil. Pablo nos dice en Hechos 14:22, ya lo conocemos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo te pregunto, ¿estás pasando por tribulación? Si tu respuesta es sí, entonces vamos por buen camino. No te desanimes. Y descansemos en la palabra de Dios, sabiendo que Él está en control y sus ojos puestos en ti. Amén. Y en lo que te está pasando, Él escucha tu clamor, habla con Él. Siempre estar en contacto en la oración con Él. Él escucha nuestras oraciones, hermanos. Amén. Dice el Salmo 34:15-16, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y por otro lado dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortarlos de la tierra, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Quiero terminar, hermanos, diciendo que hace más de 2000 años antes que naciera nuestro Salvador, el profeta Isaías escribió esto. Isaías 53:3.
Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mucho tiempo antes que naciera, ya estaba siendo despreciado. Cuando nace, ya está siendo perseguido. Si conocemos la palabra de Dios, cuando nace ya estaba siendo perseguido, y cuando empieza a servir a los demás, fue criticado, fue juzgado y blasfemado por hacer el bien. Y aún cuando le destrozaron su rostro, su cuerpo, al ser crucificado en el madero, no arrancó la cizaña de este mundo. La dejó ahí, hermanos, sabiendo que el buen trigo seguiría sus pasos y que él miraría el fruto de su aflicción. Por el buen ejemplo de justicia que él nos dio, por el buen ejemplo de justicia y de misericordia que él nos enseñó. Por eso él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de él no hay, hermanos, a dónde ir. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué somos, hermanos? Examinémonos por medio de su palabra y pongámonos a cuentas con el Señor. Y la última llamada: ¿somos trigo o somos cizaña? ¿Hablamos verdad o hablamos mentira? ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? ¿Somos honestos o somos tranzas, como decía? ¿Somos misericordiosos y perdonamos o somos vengativos? ¿Odiamos como Satanás odia a los hijos de Dios, o amamos a nuestro prójimo como Dios nos ha amado a nosotros? Que nada, hermano, que nada ni nadie nos desenfoque, nos desanime o nos desvíe del buen camino. Si se han levantado contra ti, no te desanimes. Fortalecidos en el Señor cada día, hermanos. Fortalecidos en el Señor, teniendo siempre en mente lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando entremos en esa gran ciudad de oro, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni tristezas, mientras el fin de ellos será el lago de fuego. Así que Dios nos da un libre albedrío y nosotros decidimos. Amén. Pues con esto le paramos, creo que ya es tiempo. Si le paramos a la grabación, hermano.